Buenas a todos, bendiciones. Hoy estaremos leyendo y explicando la clase titulada Los dones espirituales. Esta es la clase número 13. Nosotros somos diseño de Dios. Dios nos creó. Nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Es por esto que, basados en el deseo que Dios tuvo de usarnos aún antes de que nosotros naciéramos, se nos fue dado un diseño, una forma. Y esa forma que nosotros tenemos es absolutamente distinta a lo que son los demás. Dios no repite diseño. Él te hizo único. Él te hizo única. Las huellas dactilares, a nadie se les repite. Todas las personas, billones y millones de personas que han muerto siglos antes, las personas que existimos ahora y las que existirán, nunca nadie ha tenido, ni tiene ni tendrá una huella dactilar completamente igual. Lo mismo pasa con el iris de los ojos. Lo mismo pasa con el ADN. Somos únicos. Somos de una misma especie, somos la raza humana. El Señor, descendemos todos de una pareja que el Señor creó, que fueron Adán y Eva, pero a todos Dios nos hizo únicos. Incluso, aunque el Espíritu Santo reparta dones espirituales como Él desea, y por ejemplo existe el don de la profecía, y a muchos se les ha repartido, se les repartirá el don de la profecía, aún así, aunque sea un mismo don, hablándoles solamente de este porque existen varios, pero poniendo el ejemplo del don de la profecía, aún así, aunque sea el mismo don, no en todos los sujetos, no en todas las personas se va a manifestar de la misma forma. No en todas las personas se va a evidenciar este don de la misma manera, porque cada persona tiene una personalidad distinta, cada persona ha vivido cosas diferentes y también desde la experiencia, desde su modo de vida, desde su modo de hablar, desde el trato personal e individual que Dios tiene con ellos, se va a manifestar, se va a evidenciar. Ellos van a usar este don de una manera particular porque somos únicos. Ahora leemos el pasaje en Salmos capítulo 139, versículos del 13 al 16. Dice en la Reina Valera: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. La palabra de Dios hace mucha referencia al hablar de tierra cuando se refiere a las personas. Acuérdense que en el Génesis el Señor nos creó del polvo de la tierra. Así que estarán hablando a lo largo de la Biblia y harán mucha simbología mencionando la tierra, haciendo referencia a las personas. Por eso aquí en este pasaje dice: me formaste en lo profundo, aunque fui entretejido en lo más profundo de la tierra. Acuérdense que nosotros no nacemos ni nos formamos como embrión enterrados en la tierra literalmente, sino en el vientre de nuestra madre. Esta es la que representa la tierra en este pasaje. O sea, nuestra madre, el vientre de nuestra madre es eso profundo donde Dios nos entretejió cada célula, cada organismo, cada órgano que fue formado de nuestro cuerpo. Allí dentro fue Dios el que lo formó. Yo se los he dicho en clases anteriores que nuestros padres planean tenernos, nuestros padres planean traernos al mundo, pero es Dios el que determina si vendremos o no al mundo, en qué tiempo, en qué familia Él va a colocar a ese bebé, en qué vientre Él va a hacer que nosotros crezcamos, porque venimos con un propósito asignado por Él. Somos creación suya. Dice este pasaje también: mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Dios escribió acerca de nosotros antes de colocarnos en el vientre de nuestra madre. Diana, pero tú me estás diciendo que Dios fue el que nos colocó en el vientre de nuestra madre. No fue la semilla de mi padre, llamada semen, el que me colocó dentro del vientre de mi madre.
Sí, fue la semilla de tu padre, pero esta semilla que él tiene dentro de su cuerpo fue creada, fue formada, fue puesta allí por Dios, no por voluntad del mismo hombre. No hay una ciencia, no hay nada en el mundo que pueda producir semen. Solamente el cuerpo masculino, que fue el hombre que creó Dios, con esta semilla dentro para depositarla dentro del útero, dentro del vientre, ¿verdad?, de la mujer, y entonces allí comienza a formarse una nueva vida, la cual Dios trae al mundo con un propósito específico para todos, porque Dios no hizo nada porque sí, Dios no hizo ni crea a nadie, ni trajo al mundo a nadie porque sí, sino con un propósito, como lo dice aquí en el pasaje, todas aquellas cosas que fueron escritas, que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Ya Dios tenía un plan preparado, un plan orquestado para formarnos y para hacernos venir al mundo con un propósito específico y único para cada persona. Dios no nos creó para que existiéramos nada más, nos creó con un propósito. El Señor, a través de todos los tiempos y a través de todas las generaciones, ha tenido un remanente que lo represente. Dios te ha otorgado un diseño, gracia, habilidades, talentos, desenvolvimiento y demás. Es por esto que debes orar al Espíritu Santo para que te ayude a entender tu forma. Nosotros nacemos con un propósito, con unos talentos específicos dados por Dios, unos dones espirituales que eventualmente, cuando aceptemos a Cristo, cuando comencemos a caminar con Dios, nos serán activados dentro de nosotros para servir a otros y para ayudar a expandir el reino de Dios aquí en la tierra. Y también unas habilidades que las aprenderemos a medida que vayamos practicándolas, porque las habilidades se adquieren por medio de la práctica. Todas estas cosas nos van a ayudar a cumplir nuestro propósito para el cual fuimos creados. Los dones, los talentos, las habilidades y todo el conocimiento que adquiramos y toda la sabiduría que Dios nos dé y que nosotros pidamos, porque la podemos pedir, como dice Santiago 1:5. Aquel que esté falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Todas estas herramientas nos van a servir para llevar a cabo el propósito por el cual Dios nos creó. Pero como nosotros nacemos sin saber cuáles son todas estas herramientas, cuáles son estos dones que Dios depositó dentro de nosotros antes de nosotros nacer, estos talentos, entonces nosotros tenemos que tener una comunión con el Padre por medio de su Espíritu para que nos sean revelados, para que Dios nos ayude a conocer cuáles son estos talentos, para no tener entonces algo sin saber que tenemos ese algo y por falta de conocimiento no podamos usarlo, no le saquemos el provecho y le demos el uso que Dios está esperando que le demos. Es como una persona que tiene una herencia y no lo sabe y nunca la reclama y no puede sacar provecho, no puede disfrutar y no puede vivir con esta herencia que no sabía que tenía. Es como tener algo y ser dueños de algo que no sabemos qué es. Y como no sabemos, la falta de conocimiento nos hace perder. Entonces debemos tener una comunión con Dios por medio de su Espíritu Santo para nosotros poder entender y conocer cuáles son esos talentos, cuál es esa forma que Dios nos dio para así poder manejarnos conforme a la voluntad de Dios, encaminados hacia el cumplimiento del propósito para el cual Él nos creó. Sigo leyendo, dice, todos tenemos una misión. Dice en Jeremías 1:5, antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Por ejemplo, aquí específicamente Dios le está hablando a Jeremías y sé también por fe que le está hablando a muchas personas que están escuchando este audio, a quienes Dios llamó como profeta para las naciones. Y aquí específicamente le está hablando a Jeremías y le dice, a ti Jeremías, antes que te formase en el vientre de tu madre, o sea, antes que siquiera tu mamá tuviera el plan de traerte al mundo, de darte a luz, de concebirte, de unirse con tu padre para planear tenerte. Antes de eso, ya yo
te había conocido, ya yo te había santificado y te había dado por profeta a las naciones. Para que aquí ustedes entiendan con este versículo lo que les dije anteriormente. No es solamente el deseo de un hombre y una mujer el traernos al mundo, lo cual es lindo y debe ser así, planeado, organizado, 2 personas maduras, 2 personas casadas que deseen tener un bebé y lo traigan al mundo, ¿verdad? Lo planeen. Eso es lo ideal. Pero aún así, aunque lo cumplan en esta forma, que es lo ideal, tenemos que tener claro que no fue el plan de nuestros padres el traernos al mundo, sino que Dios ya nos había conocido, ya Dios antes de colocarnos, de formarnos en el vientre de nuestra madre, ya Él había tenido un plan, ya Él había armado un plan de para qué nos traería al mundo. Y en este caso específicamente le dice a Jeremías que era para darlo, ya lo había dado como profeta a las naciones. En este texto establece que Jeremías no había nacido todavía y ya el Señor le había designado ser profeta. Es por esto que el tiempo en que nosotros nacemos es el indicado por Dios para cumplir con la misión que nos ha encomendado. Si desconoces tu forma y tu asignación, no podrás cumplir el propósito por el cual el Señor te ha convocado. Lo que les decía ahorita. Es como tener algo, pero no tener el conocimiento de que somos propietarios de eso y entonces perdemos porque no vamos a poder disfrutarlo. El deseo de Dios no es solo que seamos salvos, sino también mientras vivamos aquí en la tierra cumplamos con el llamamiento que nos ha hecho, que es dar fruto. Esto se los he dicho y se los estaré repitiendo en clases futuras. Dios quiere que todos nos salvemos y va a haber personas que no van a cumplir su propósito aquí en la tierra porque estuvieron toda su vida apartados de Dios, pero que Dios por misericordia les va a dar la oportunidad de antes de fallecer arrepentirse, aceptar a Jesús y sean salvos para que vayan a vivir la eternidad al cielo. Pero vamos a ver muchísimos más a quienes Dios nos llamó en un tiempo específico, a quien Dios nos esperó porque con muchos batalló porque regresamos atrás. Nos llamó muchas veces y regresábamos atrás muchas veces. Y a esos, a quien Dios no nos va a dar la oportunidad en el último instante, sino con muchos años de antelación, no solo para salvarnos, sino que como vamos a seguir vivos durante más años después de nuestro llamamiento y después de aceptar a Jesús, esos años que vamos a seguir vivos después de haber aceptado a Jesús y ser salvos, son para que pongamos en práctica todo lo que Dios nos va a enseñar y nos quiere enseñar por medio de su palabra. Es para que mostremos al mundo la luz de Jesús que vive en nosotros. Es para que nos multipliquemos en otro. Es para que cumplamos la asignación para la cual fuimos creados. Dios nos quiere salvar a todos. Dice la palabra de Dios que Él desea que todos sean salvos, que Él no quiere que nadie perezca, ¿ya? Pero asimismo también desea que las personas cumplan con el propósito para el cual fueron creados cada uno. Porque Dios trabaja con vasijas. Dios se manifiesta por medio de las personas. Dios usa a las personas para llegar a otras personas. Dios es un Dios de multiplicación. Él ve macro. Él te llama a ti para impactar a muchos más. Y para que esos muchos más impacten a otros más. Y así se expanda su reino aquí en la tierra. Entonces el propósito de Dios es que nosotros seamos salvos, pero que también los años que vamos a seguir aquí en la tierra después de haber sido salvos, cumplamos nuestro propósito. Ahora bien, para un árbol dar fruto primero debe ser una semilla y no todas las semillas producen el mismo fruto. Lo que les explicaba anteriormente con el tema de los dones. Aunque el don de profecía sea un don, el don de profecía es un don en específico, pero Dios, por haber hecho sujetos, individuos, personas diferentes, aunque coloque ese mismo don en 10 personas, no en las 10 personas, tú vas a ver esa manifestación del mismo don de la misma forma, porque las personas son diferentes.
hablan diferentes, andan diferentes, caminan diferentes, se visten diferentes, llevan a cabo la obra de Dios de manera diferentes. Y esto no quiere decir que hay unos que están con Dios y hay unos que no son aprobados por Dios. No, esto quiere decir que somos diferentes y que nos movemos de manera distinta. Claro está, todo tiene que ser dentro de la voluntad de Dios y basados en su palabra. Pero somos diferentes, por eso no debemos esperar que si en una persona se manifestó el don de profecía, el don de discernimiento de espíritu, el don de lenguas, de una forma se manifieste de la misma forma, exactamente igual en otra persona. No, porque aunque es el mismo Dios, aunque es el mismo espíritu, y reparte como quieren cada uno los dones, somos personas diferentes y vamos a ver las manifestaciones de manera distintas. Por eso ustedes ven alrededor del mundo que las lenguas no son iguales. Por ejemplo, el don de hablar en lenguas. No hablan todos de la misma forma, no dicen todas las mismas palabras. Tiene esto también un enfoque muy cultural, yo me he dado cuenta. De gesticular las palabras también, como las dicen, el acento que usan, porque eso también se ve, se nota en el don de hablar en lenguas, las palabras, las sílabas que usan en estas palabras que solamente entienden aquellos que tienen el don de interpretación de lenguas, y el mismo Dios, el mismo Espíritu Santo es el que entiende. Pero podemos escucharlas y podemos notar que no todas las lenguas son iguales. Entonces, ¿por qué si es el mismo Dios, el mismo Espíritu repartiendo el mismo don, que es el don de lenguas, no se escucha igual en todas las personas? Porque no todas las personas son iguales. Porque no crecieron en el mismo espacio, en la misma nación, con el mismo acento, con el mismo idioma. Se va a escuchar diferente. Van a usar palabras distintas. Incluso Dios no les da la misma porción de don a cada persona. Hay personas que tienen un nivel mayor de este don y que tienen muchas más palabras. Y hay otros que tienen menos. Esto no quiere decir que el que tenga menos palabras está mal con Dios, es un pecador. No, esto no quiere decir que el que tenga más palabras, hablando de las lenguas, está más cercano de Dios. Es el mismo Espíritu el que depositó el mismo don en personas diferentes. Por eso vamos a ver la manifestación de maneras distintas. Ahora la Biblia dice en Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Esto nos explica, nos afirma lo que les acabo de decir. Dios no tiene variación, Dios no tiene mudanza, Dios es el mismo Dios y el mismo Espíritu es el que reparte los dones en todas las personas. Y porque veamos una manifestación diferente, porque somos personas diferentes, no quiere decir que Dios sea un distinto Dios para esta persona y para la otra porque se manifestó el don de manera distinta. No, es el mismo Dios, porque Dios no tiene mudanza ni sombra de variación. Todos hemos sido creados por Dios y para sus propósitos, pero debemos tener en cuenta que aunque todos somos criaturas de Dios, no todos somos hijos de Dios, porque solo aquellos que le han aceptado pueden llamarse hijos de Dios. Y esto no lo digo yo y no tiene que explicarse. Voy a leer Juan 1:12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros nos hacemos hijos de Dios cuando le recibimos, cuando recibimos a Jesús, cuando creemos en su nombre. O sea que no todos son hijos de Dios. Porque aquí dijera entonces todos son hijos de Dios. Aquí dice que se les dio esa potestad de ser hechos hijos de Dios a aquellos que lo recibieron y a aquellos que creen en su nombre. Entonces todos somos criaturas de Dios, que es creación de Dios. A todos nos creó el mismo Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Son hijos aquellos que les recibieron y creen en su nombre. La palabra de Dios es muy clara y en este versículo específicamente es muy detallada, muy específica, muy clara. No da pie para confusión. Incluso la Biblia no da pie para confusión en ninguna de sus partes, siempre y cuando nosotros estemos pegados y direccionados y guiados por el Espíritu Santo, quien nos las revela y quien nos las explica, porque la misma palabra se explica un versículo a otro, un pasaje a otro, un libro a otro, se va confirmando, se va afirmando. A diferencia de las personas que no sirven al Señor, nosotros que sí lo hacemos debemos procurar servirle con los dones y talentos que nos ha dado. Este es el propósito de Dios.
Porque ¿para qué entonces nos dio Dios dones si no es para que los usemos según los propósitos que Él tiene con nosotros? ¿Para qué nos dio dones que son valiosísimos, dones espirituales, si no es para que nosotros nos multipliquemos con ellos en otros, si no es para que nosotros usemos esos dones para expandir su reino aquí en la tierra? ¿Para qué? ¿Para dejarlos guardados, para dejarlos enterrados, para no usarlos? Definitivamente no. Porque como dice la parábola de los talentos que relató Jesús, al que le dieron un talento lo enterró y a este reprendió su amo por haberlo enterrado. Le dijo, por lo menos hubieses colocado ese talento en el banco para que cuando yo viniera recibiera siquiera los intereses por ese talento. O sea, si no querías esforzarte por multiplicar lo que yo te di, por lo menos lo hubieses colocado en una parte donde te dan intereses por tenerlo allí guardado y no enterrarlo, que de esa forma no va a producir nada. Enterrándolo no va a producir nada. O sea, ahí el amo le estaba diciendo a su siervo, por lo menos hubieses hecho el mínimo esfuerzo para que esto produjera un poco siquiera. Pero la voluntad del Padre es que nos multipliquemos. A Dios no es que le guste que seamos mediocres, sino que Él estaba diciendo, por lo menos para que diera algo de fruto, para que de alguna forma se multiplicara con el mínimo esfuerzo tuyo. Pero ni eso, lo que hiciste fue enterrarlo. Y esto no lo aprobó el amo, dice en la parábola que relató Jesús, dándonos a entender que Dios no quiere que nosotros enterremos lo que Él nos ha dado. Tampoco quiere que hagamos el mínimo esfuerzo. Ya, pero el mínimo esfuerzo, digamos, es así como cuando dice Dios la palabra en Apocalipsis. ¿Cuánto quiero que seas, o prefiero que seas frío y no que seas tibio? Porque por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. Dios no quiere que nosotros seamos fríos. Dios quiere que nosotros seamos calientes, que tengamos el fuego del Espíritu Santo dentro de nosotros. Pero preferiría que fuéramos fríos, o sea, completamente en el mundo, radicales a estar apartados de Él, a ser tibios, de esas personas que aparentan estar con Dios pero no están, a esas personas que tienen un pie adentro, un pie afuera, a esas personas como que sí quieren hacer la voluntad de Dios, o están yendo a la iglesia, o hacen eso, o viven de apariencias y en realidad tienen el mundo dentro de ellos y están cumpliendo su propia voluntad. Dios no les gusta a las personas así, personas tibias, no. Personas que entierren sus talentos, no. Personas mediocres, no. Dios quiere que nos esforcemos por multiplicar lo que Él nos ha dado para que le saquemos el máximo provecho a todo lo que Él nos dio, porque lo que Él nos dio es bueno y es valioso. Porque somos hechura suya, estoy leyendo Efesios 2:10, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Para esto Dios nos creó, para que andemos en las obras que Él ya preparó de antemano para nosotros. Y este versículo nos explica que nosotros no vinimos al mundo a hacer nuestra voluntad ni lo que queremos, ni a hacer planes, a vivir conforme a lo que nosotros queremos, no. Y esto no quiere decir que Dios no quiere que no seamos felices, Dios no quiere cumplir nuestros deseos del corazón, no. La palabra de Dios también dice, buscar primeramente el reino y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Todo lo demás es todo lo que necesitamos, lo que anhelamos, lo que deseamos, porque Dios quiere vernos felices. Pero si nosotros nos concentramos, nos enfocamos en buscar su reino primeramente y su justicia, entonces Él nos va a complacer con las demás cosas que sean deseo de nuestro corazón y que obviamente van a estar dentro de su voluntad. Pero vinimos a vivir para andar en esas obras que Él preparó de antemano para nosotros. Así que el modo como vivamos aquí en la tierra será el que determine cómo pasemos la eternidad. Y esto no quiere decir que la salvación sea por obras. La salvación es por gracia. La salvación es por gracia. Es gratuita. Pero, como ya les he dicho, nosotros debemos mostrar que somos salvos con nuestras obras. Porque la fe es práctica, como dice Santiago. La fe sin obras es muerta. Yo no puedo decir que tengo fe y que creo en Jesús si yo no vivo conforme a la voluntad del Padre. Porque el mismo Jesús dijo que los que aman al Padre obedecerán sus mandamientos. Porque esta es la forma en la que demostramos nuestra fe. Porque esta es la forma en la que demostramos nuestro amor. Entonces no podemos decir que creemos en Jesús y vivir conforme a nuestra voluntad. Porque es mentira. La fe se demuestra por medio de las obras.
La fe hará, la verdadera fe, el que verdaderamente tiene fe y el que verdaderamente ama a Jesús va a demostrar su amor por Él y su fe por Él, caminando en las obras para las cuales Dios nos creó de antemano. Y estas obras amarradas a la fe primeramente, es las que van a determinar hacia dónde vamos a pasar la eternidad. Porque si entonces las obras no fueran importantes, ¿por qué muchos pasajes de la Biblia e incluso en parábolas que mencionó Jesús habla acerca de la rendición de cuentas que nosotros tendremos que darle a Dios cuando subamos? Entonces, si no fueran importantes las obras, ¿por qué esta parábola donde Dios separa a dos siervos? El siervo fiel que va a ir a descansar con Él, el siervo fiel que va a ser recompensado y el siervo fiel que será apartado, rechazado y lanzado allá donde estará el llanto y crujir de dientes. ¿Por qué entonces? Esta parábola y otros muchos pasajes de la palabra nos indican que nuestra manera de vivir, las decisiones que hayamos tomado de cómo obrar, de cómo vivir, de cómo caminar en esta vida temporal y pasajera, va a ser muy crucial de las cuentas que vamos a rendirles a Dios cuando muramos. Y de esto también va a depender mucho hacia dónde iremos, hacia dónde vamos a pasar la eternidad. También el libro de Efesios dice lo siguiente, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Efesios 4:8. La Biblia menciona 3 calificaciones de dones y cada una se encuentra en un texto bíblico diferente. Primera de Corintios capítulo 12, versículos del 4 al 11 y también el versículo 28. Lo leo en la Reina Valera, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, lo que ya les decía anteriormente, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, estos son los ministerios, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen dones de lengua. Eso era lo que le decía arriba, es el mismo Señor, es el mismo Dios, es el mismo Espíritu que reparte como quiera a cada persona. Y que hay diversidad de operaciones, o sea, de manera de manifestarse, de manera en que nosotros veamos la activación o la manifestación de estos dones en cada persona. ¿Por qué? Porque somos diferentes. Dice en Romanos 12, capítulo 12, versículos del 6 al 8, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el don de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Qué nos quiere decir este pasaje? Si se te dio un don, el don que te haya sido dado, úsalo para lo cual te fue dado. Si se te fue dado el don de servir, sirve. Si se te fue dado el don de enseñar, enseña. Si se te fue dado el don de la misericordia, el que hace misericordia, que lo haga con alegría. Aquí nos está diciendo lo que les dije anteriormente, que los dones que Dios nos dio es precisamente para que los usemos, no para que los tengamos guardados ni enterrados. Es para que los usemos. ¿Y cómo? En la forma en la que Dios quiere que los usemos. Es para que los usemos de la forma correcta. Es para que los usemos para lo cual se nos fue dado ese don. Pero a cada uno, leo Efesios capítulo 4 del 7 al 13, que este es el tercer pasaje donde nos está hablando de los dones. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo.
Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué se nos fueron dados los dones? Si no es para usarlos en el servicio del ministerio que Dios quiere que llevemos a cabo aquí en la tierra. Los dones se nos fueron dados para servir, para colaborar en la expansión del reino de Dios aquí en la tierra. Está perfectamente claro aquí en los 3 pasajes. Todos nosotros tenemos dones, talentos y gracia. Es por esto que no somos llamados a imitar a nadie ni a competir, sino más bien a complementarnos. ¿Por qué vamos a competir con otra persona si Dios le dio un don diferente al mío? O incluso si Dios le dio un don, el mismo don que me dio a mí, es manifiesto de manera diferente. Tenemos personalidades distintas. Tiene Dios un trato diferente con él o con ella que conmigo. ¿Por qué tengo yo que competir o imitarlo? Hay que imitar a Cristo. Y Pablo, que también se dio el lujo de decir, imítenme a mí, pero él lo dijo, ¿por qué? Porque yo imito a Cristo, dijo Pablo. O sea que todos debemos ser imitadores de Cristo. Todos debemos imitarlo, como fue el humilde, como él amaba a las personas, como él servía a las personas, como él se preocupaba en brindar bienestar primeramente a otros antes de estar pendiente a sus propias necesidades, como él tenía esa comunión con Dios, como él se apartaba a hablar con Dios, como él estaba siempre dispuesto a servir, como él estaba siempre dispuesto a cumplir el propósito para el cual lo enviaron aquí, como él se despojó para llevar a cabo la voluntad del Padre y no la propia. Ese es el ejemplo que debemos seguir. Ese es el ejemplo que debemos imitar y no estar compitiendo con los demás, porque a todos Dios nos hizo diferentes y a todos Dios nos repartió dones por medio de su Espíritu Santo como a Él le plació. Todos nosotros tenemos dones, talentos y gracia, como ya le dije. Veamos lo siguiente. Un talento es aquello con lo que nosotros nacemos. Cada uno nace por lo menos con un talento. Nadie nace sin talento, Dios le dio a todos. Usted tiene por lo menos un talento. Hay personas que tienen varios, pero todos tienen por lo menos un talento. Nadie nació sin talento. Dios no trajo al mundo a nadie sin depositar dentro de él un tesoro que viene de él. Se llama talento. Sea uno o sean varios, pero todos tienen por lo menos uno, eso téngalo claro. Y si usted no sabe cuál es, acérquese a Dios, que Dios le va a dar la sabiduría y el entendimiento para saber cuál es su talento. Y no solamente se acerque para conocer cuál es su talento, sino pídale también sabiduría para saber administrarlo, para saber ministrar y servir con su talento, para saber usarlo, para multiplicarlo, porque esta es la voluntad del Padre. Dice, las habilidades son esas cosas que aprendemos y somos formados para hacerlo, es decir, las que adquirimos. Aprendemos habilidades practicando, aprendemos habilidades disciplinándonos en algo, aprendemos habilidades estudiando. Dones es una gracia especial con la que se nace para hacer algo en específico de manera única y algo que le nace desde adentro. Estos dones los da Dios porque todos vienen de Él, pero no son dones espirituales. Hay gente que tiene el don que le dicen el don de persona, porque hay gente que es como muy amable, muy cariñosa, gente que se le da mucho el tema de ser amigable, que todos quieren estar con esa persona, porque tiene ese don de atraer a la gente, ¿verdad? Hay gente que tiene el don del liderazgo. Estos son dones naturales, no dones espirituales. Del liderazgo, de que siempre puede estar al frente de algo, no le da pena de pronto hablar en público, tiene la capacidad de poder dirigir a otros, de poder colocarse como ejemplo y hacer algo para que las demás personas lo sigan, ¿verdad? Tiene ese don. Hay gente que tiene de pronto el don para los niños, que los niños quieren estar cerca de ellos. Esas personas son muy, no sé, tienen algo, un carisma especial para tratar con los niños, y los niños lo pueden percibir porque siempre quieren estar cerca de esa persona. Estos son dones naturales. Y que hay muchas personas que lo tienen y que todos tenemos algún don natural. Ahora, están también los dones espirituales.
Ahora están también los dones espirituales. Son habilidades divinas distribuidas por el Espíritu Santo para cada cristiano, de acuerdo con la voluntad de Dios para el bienestar del cuerpo de Cristo. Ya esto se los expliqué. De esto es lo que he venido hablando toda la clase, de esos dones que Dios coloca en nosotros para que nosotros los usemos para la expansión de su reino aquí en la tierra, para que nosotros los usemos para ministrar a otros, para que nosotros los usemos para servir a otros, para que nosotros los usemos para cumplir nuestro propósito aquí en la tierra. Estos son dones diferentes, que son el don de hablar en lengua, el don de interpretación de lengua, el don de profecía. Todos estos dones que ya les expliqué, que aparecen en Efesios, allí están descritos y detallados. No es lo mismo hablar de dones que hablar de un ministerio. Cuando llegamos al Señor, Él nos equipa con dones espirituales para que podamos ejercer la asignación que nos ha encomendado. Pero el término ministerio se refiere a servicio. Ministerio ya es otra cosa. También aquí está en Efesios donde dice que a uno los constituyó profetas, a otros pastores, apóstoles, maestros. Ya esto es ministerio. ¿En qué vas a servir tú? Siendo maestro, siendo pastor, siendo apóstol, evangelista. ¿En qué vas a servir tú? Es como esa plataforma en la cual Dios te va a usar, donde tú vas a servir y donde vas a poner por obra los dones que Él te dio, donde te van a ser útiles para llevarlos a cabo dentro de este ministerio. Los dones, lo que tienes dentro, que te fue dado por Dios y que te es útil para servir en el ministerio, ya sea como pastor, evangelista, maestro, apóstol, profeta. Entonces, hasta aquí llega la clase número 13. La clase número 14 les estaré hablando en una segunda parte acerca también de los dones espirituales. Que estén muy bien, Dios te bendiga.